Esta es la historia de un gran medio de comunicación de masas que muy a menudo estuvo influido por la política. No vamos a hablarles de la televisión, sino que vamos a contarles la maravillosa historia de una ciudad santuario que a lo largo de casi 1000 años influyó con sus oráculos en la vida de los pueblos que habitaban la península griega y otras tierras. La historia de un dios que quiso erigir su santuario en el centro del mundo, desde donde poder revelar a los hombres el destino que los dioses les había reservado. A los pocos días de su nacimiento, Apolo, dios de la poesía, de la música y médico de los dioses, partió de la isla de Delos en busca de una localidad donde construir su templo. Tras haber visto distintos lugares, llegó a la garganta de Castalia y allí, entre dos enormes y magníficas rocas, encontró una ciudad llamada Delfos. Los habitantes del lugar adoraban a la diosa Gea, diosa de la tierra. Del suelo sagrado de su santuario emanaban humos que embriagaban a hombres y a animales y convertían a las mujeres en adivinas del pensamiento de los dioses. Pero para Apolo no fue fácil convertirse en soberano de la ciudad y erigir su templo en ella. Custodiando el santuario de Gea había un monstruo, la serpiente Pitón, nacida de la tierra. Apolo mató a la Pitón con flechas lanzadas con su arco y erigió su santuario sobre el templo de la diosa. Por eso recibió el sobrenombre de Pitio, y pitonisas fueron las vírgenes que mediante el oráculo de Apolo empezaron a desvelar a los hombres los secretos de su destino. Esta es la leyenda que atribuye a Apolo la fundación del oráculo de Delfos. Pero como la historia ha demostrado, detrás de toda leyenda hay un fondo de verdad. Delfos se encuentra en la provincia de la Fócida, en la ladera del monte Parnaso, a 570 metros sobre el nivel del mar. Desde la ciudad, aún hoy se sigue dominando el puerto de Itea. Entre las dos inmensas rocas, llamadas Fedriadas, pasaba la única carretera que iba hacia el norte, a Tesalia y Macedonia, y desde allí hasta el rico oriente. Al sur, en la otra orilla del Golfo de Corinto, se extiende el Peloponeso, y al suroeste, el Ática, en la que se encuentra Atenas. Se trataba, en definitiva, de un cruce de caminos perfecto para edificar un santuario. En los estratos más profundos del santuario de Apolo se han encontrado estatuillas de terracota de la época micénica que pueden fecharse entre los siglos XV y XI a.C. y que representan a una divinidad femenina, quizás la diosa Gea. Por otra parte, a raíz del hallazgo de algunas estatuillas de bronce que representan figuras masculinas, se ha podido demostrar que entre los siglos XI y IX a.C., el culto se inclinó a favor de Apolo. Parece que los primeros sacerdotes del templo fueron cretenses, y se dice que el dios, habiendo adoptado la forma de un delfín, obligó a la nave de unos comerciantes que habían partido de Cnosos a atracar en Quirra, el puerto de la ciudad de Crisa, para guiarla después hasta Pitos, antiguo nombre de Delfos. En la época arcaica, el dominio de la zona era de los minoicos y luego de los micénicos. De ahí que la leyenda diga que los primeros sacerdotes fueron cretenses. Para narrar la historia del santuario de Delfos, imaginaremos que somos un peregrino que se dirige al santuario de Apolo en torno a los siglos IV o III a.C., época en la que alcanzó su máximo esplendor material y espiritual. Procedentes del Ática, llegamos al primer asentamiento, llamado actualmente Marmaria, situado a 1 kilómetro del santuario de Apolo. Nos dirigimos a la fuente Castalia, donde los peregrinos llevaban a cabo el primer acto del ritual que les conduciría hasta el oráculo, la purificación. Gracias a la obra titulada Ión, de Eurípides,
Sabemos que con este agua, que brotaba de 3 cabezas de bronce, se regaba el templo de Apolo y se purificaban los sacerdotes y los servidores del templo, así como los peregrinos que, como nosotros, querían subir al santuario. También se decía que la fuente Castalia otorgaba virtudes poéticas y proféticas. En esta zona se alzaba también el templo de Atenea Pronea, cuya fundación se remonta a la época micénica, si bien los restos de los monumentos que estamos viendo corresponden a las épocas helenística y romana. Probablemente estos restos pertenecen a las edificaciones en las que se encontraban las viviendas de los sacerdotes del templo de Apolo. Pero el edificio más interesante de Marmaria es sin duda el Tolos, obra maestra de la arquitectura antigua sobre la que Teodoro, probablemente su arquitecto, escribió un tratado. Edificado hacia el año 380 a.C., se ignora cuál era su función, pero a tenor de su belleza y de los materiales con los que está construido, debió ser uno de los edificios más importantes de Delfos. Purificados de las fuerzas del mal, permanentemente combatidas por Apolo, nos dirigimos hacia el santuario. Las ruinas del enclave arqueológico ofrecen un aspecto muy distinto del originario, tal como muestra esta reconstrucción gráfica de la zona del santuario. Rodeada por una muralla en la que se abrían 4 puertas, en esta zona se alzaban numerosos edificios, exvotos y tesoros, además del magnífico templo del dios y de un grandioso teatro. Al igual que Pausanias, el historiador griego que más información nos ha facilitado sobre Delfos, también nosotros entramos en el santuario por la puerta sur, donde termina la vía sacra que conduce hasta el templo donde daban comienzo las procesiones. Enseguida encontramos los restos de un imponente monumento votivo de los lacedemonios, o espartanos, sobre el que se sentaban 37 estatuas de bronce y que se encontraba frente al de los atenienses, más modesto. Los espartanos lo erigieron en agradecimiento a su victoria sobre los atenienses el año 404 a.C. Los atenienses lo erigieron con motivo de la victoria de Maratón, junto con el tesoro que veremos más adelante. En los alrededores, puestos ambulantes vendían estatuillas que representaban a los dioses y otros recuerdos, al igual que sucede en la moderna Delfos. Pero, ¿por qué en Delfos hay tesoros, monumentos, exvotos, ofrecidos por pueblos enemigos entre sí? Mientras recorremos la vía sacra hasta el cruce de los tesoros, intentaremos comprender la razón. Las reducidas dimensiones del territorio, así como la pobreza de las ciudades, las polis, fueron las causas de continuas tentativas de conquista de nuevas regiones. Los conflictos entre ciudades vecinas eran muy frecuentes, lo que impidió que existiera, de hecho, una auténtica unidad de los griegos. La única forma de asociación política que los griegos lograron realizar desde el período arcaico fue la Liga Sacra o Anfictionía, que reunía en torno a un centro muy venerado a todas las polis de la región. Entre las más antiguas se encuentra la de Delfos, de la que formaban parte la mayoría de los pueblos de la península griega que se denominaron helenos, en contraposición a los bárbaros. La Anfictionía tuvo que luchar para mantener a Delfos como territorio neutral. Del año 600 al año 300 a.C. tuvieron lugar 4 guerras sagradas en las que enemigos irreconciliables, como Esparta y Atenas, acudieron en ayuda de la ciudad, acusada por vecinos demasiado ávidos. Hasta la época romana, la ciudad fue atacada varias veces y defendida por la Anfictionía de bárbaros como los gálatas o de los persas. Pero, ¿cuál era la razón de estos conflictos? ¿Qué había en Delfos que fuera tan valioso para desencadenar tantas guerras? Una de las razones está aquí, ante nosotros. En esta zona, llamada Cruce de los Tesoros, se alzaban pequeños edificios que contenían valiosas ofrendas y exvotos procedentes de pueblos que querían agradecer algo al dios Apolo. Las poblaciones que los construían dedicaban el 10% de sus botines de guerra a este fin. Una cifra considerable si pensamos que el vencedor despojaba al pueblo vencido de todos sus bienes. Las riquezas depositadas en el santuario y que los sacerdotes controlaban atraían a muchos pueblos ávidos que intentaron apoderarse de ellas y que en ocasiones lo consiguieron, como en el caso de los focidios, que saquearon el templo de Apolo y el de Atenea para financiar la tercera guerra sagrada. Su acción fue inútil, ya que Filipo de Macedonia, al mando de las tropas de la Anfictionía, les derrotó. Pero la finalidad de los tesoros también era demostrar la riqueza y el prestigio de los donantes, como sucede con el de Sifnos, el más suntuoso, y que no guarda la menor proporción con la importancia de la ciudad que lo construyó.
levantado hacia el año 525 a.C., era una construcción espléndida, tal como podemos deducir de los restos que se conservan en el Museo de Delfos. 2 cariátides, figuras femeninas que sostenían el tímpano en lugar de columnas, y numerosas metopas, estos bajorrelieves de mármol. Los signos lograron su propósito, ya que incluso Heródoto, el famoso geógrafo griego, exaltó la fastuosidad del edificio que, según él y según Pausanias, fue construido para agradecer a Apolo el hallazgo de unas minas de oro en la isla de Sifnos. El tesoro de los atenienses, el único reconstruido y del que se han recuperado muchas de las partes que lo componían, se restauró entre 1903 y 1906 gracias a una subvención de la ciudad de Atenas. Fue construido en estilo dórico entre los años 490 y 489 a.C., con la 10ª parte del botín conseguido tras la victoria de Maratón. El frontal y los lados del edificio se adornaron con esculturas de mármol y de bronce. Las metopas decoraban la parte alta del edificio. Sobre la fachada principal había una representación de la Amazonomaquia, símbolo de la lucha contra el principal enemigo de los griegos, los persas. Pero si las riquezas del santuario solo eran una de las razones para su conquista, ¿qué otros motivos incitaban a valientes pueblos a desafiar la ira de Apolo y a la anfictionía? Los griegos sabían que todo cuanto les sucedía en la vida dependía de la voluntad divina. Pero también sabían que su destino, llamado Moira, escrito por Zeus y fijado desde el día de su nacimiento, era inmutable y ni siquiera la voluntad de los dioses podía cambiarlo. Por ello, desde los tiempos más remotos, se convirtió en algo terriblemente importante conocer lo que estaba escrito para así poder tomar decisiones o para prepararse para lo peor. Este credo era tan atávico que tanto Pausanias como Plutarco dieron el nombre de Piedra de la Sibila a la más grande de estas 2 rocas, desprendida de las Frediadas en años remotos antes de la llegada de Apolo. Se creía que Herófiles, la primera sibila de Delfos, subía a esta roca para difundir sus oráculos y que desde aquí predijo nada más y nada menos que la guerra de Troya. Cerca de la roca había una fuente que se creía que era la que custodiaba la serpiente Pitón, y en la zona de detrás de la roca se alzaba el templo en el que tenía lugar el culto a la diosa Gea. Obviamente, una práctica tan enraizada, unida a la creencia de que todo había sido escrito por Zeus, confería un poder inmenso a los oráculos y a quienes los controlaban. Como demostración de la importancia del lugar, los naxios erigieron esta columna que originalmente medía 10 metros, sobre la que reposaba una esfinge, actualmente en el Museo de Delfos. Este animal mítico, unido al culto a Gea, era una criatura monstruosa que raptaba a los hombres y los transportaba al más allá. Erigida en el año 550 a.C. en mármol de Naxos, el monstruo protegía a la diosa Gea, amenazando a quienes quisieran profanar el templo. Se dice que Latona, la madre de Apolo, subió sobre la roca más pequeña y allí sostuvo a su hijo en brazos para que así pudiera alcanzar a la serpiente Pitón con sus flechas. Pero volvamos con Apolo a la vía sacra y entremos en el templo. Para subrayar la importancia del santuario, escuchemos estas palabras. Sin el consentimiento del oráculo, ningún nuevo culto se consolidaba en la ciudad. Ninguna institución se modificaba ni se creaba. Ninguna colonia se fundaba. Es fácil comprender que ante esta realidad los políticos de la época quisieran tener influencia sobre el oráculo. Las predicciones más significativas se escribían y se enviaban a todos los rincones del mundo entonces conocido, puesto que se han encontrado algunos textos en Asia, en la frontera con Rusia y en Afganistán. Quienes los escuchaban, veloces como el viento, los difundían verbalmente por toda Grecia, Oriente y Occidente. Pero, ¿cómo se podía influir sobre el oráculo? Para saberlo, como todos los peregrinos, deberemos llevar con nosotros una oveja fuerte y sana para sacrificarla.
Inicialmente, las vírgenes pitonisas eran quienes realizaban los oráculos una vez al año, el día 7 del mes de Vicio, entre febrero y marzo. Más tarde, a raíz de la creciente demanda y ante la oportunidad de obtener mayores ganancias, se efectuaban el día 7 de cada mes, a excepción de los de invierno, ya que durante ese periodo el dios abandonaba Delfos para ir a los Hiperbóreos, una tierra mítica y desconocida. Esta ausencia de Apolo durante los meses invernales se debía a que el dios de la luz no podía estar presente cuando el sol no lucía en el cielo, por lo que durante aquellos meses los sacerdotes lo sustituían por el culto a Dionisos. No se sabe cuál fue la razón por la que algunos siglos después las vírgenes fueron sustituidas por pitonisas más ancianas de cerca de 50 años, también nativas de Delfos. Llegó a haber en la época de oro del santuario hasta 3 pitonisas para satisfacer todas las demandas de oráculos. Tras el sacrificio de la oveja, la pitonisa y los sacerdotes, una vez purificados con el agua de la fuente Castalia, entraban en el templo y en el fuego inmortal quemaban hojas de laurel y harina de cebada. A continuación, la pitonisa entraba en el ádito, una gruta situada en el fondo de la cella del templo, mientras los sacerdotes aguardaban en un local anexo con los peregrinos que hacían sus preguntas en voz alta. La pitonisa bebía del agua sagrada, masticaba hojas de laurel, subía sobre el trípode sagrado situado junto a ella, el ónfalos, considerado el centro del mundo, e inhalaba el espíritu de Apolo que ascendía desde una grieta de la cueva. A continuación, caía en un estado de éxtasis y agitándose, con la boca llena de saliva, pronunciaba palabras incomprensibles. Si las palabras eran incomprensibles, ustedes se preguntarán cómo hacía el pobre peregrino para comprenderlas. Pues bien, el oráculo era desvelado, interpretado por los sacerdotes, los únicos capaces de comprender las complejas y crípticas palabras que el dios sugería a la pitonisa. A veces revelaban el oráculo en verso, otras en prosa, y casi siempre daban una sabia interpretación que evitaba promover la violencia y desaconsejaba venganzas u otros actos violentos muy frecuentes en la época. Los oráculos eran casi siempre ambiguos para poder adaptarlos mejor según se desarrollaran posteriormente los acontecimientos reales. También estaban, por decirlo de alguna manera, condicionados por la posición del peregrino. Si era un rey o un poderoso funcionario, buscaban la manera de congraciarse con él, a veces por dinero, y a menudo para salvaguardar la integridad física de los sacerdotes. Casi siempre estaban a favor de los reinantes de la anfictionía o de los atenienses, pero también estuvieron a favor de los persas cuando estos aparecían como presuntos vencedores. Uno de los oráculos con doble sentido más famoso fue la respuesta dada a la pregunta que planteó el rey Creso antes de enfrentarse a Ciro. Si Creso cruza el río, destruirá un gran estado. Y así, Creso marchó confiado contra los persas, y un estado resultó realmente destruido. Lástima que fuera precisamente el suyo. En un lugar tan frecuentado como este, no podía faltar el teatro, porque también a los peregrinos de entonces, al igual que a los de hoy en día, les gustaban las diversiones. En el teatro de Delfos, uno de los mejor conservados de la antigua Grecia, solían representarse tragedias. El teatro se construyó en el siglo IV y Eumenes II lo restauró en el año 159 a.C. El escenario se construyó con poca altura para no alterar el espectacular paisaje del que aún hoy podemos disfrutar: las Fedriadas, el valle del río Pleistos y el monte Kirfi. Tras el teatro, subiendo por este sendero y mientras disfrutamos del panorama hasta llegar al estadio, intentemos hacernos una idea de cuál era la fuerza política y social del oráculo. Su influencia era tal que todos la reconocían, aunque algunos dirigentes sabían que la pitonisa, probablemente drogada, estaba en manos de los sacerdotes y que estos podían servir a intereses poco lícitos. Pero se guardaban de revelar al pueblo tal verdad. Cualquiera que se hubiera enfrentado a Apolo y a su oráculo habría acabado mal.
El oráculo no leía el futuro, solo daba respuesta a preguntas concretas planteadas en forma de alternativa. Si alguien preguntaba si era oportuno declarar una guerra u otras cuestiones importantes, la respuesta hacía intuir cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, de manera que se adoptaban posturas o se provocaban estados de ánimo que podían favorecer o perjudicar a quienes planteaban las preguntas. De ese modo, el oráculo de Apolo controlaba muchas de las decisiones de los hombres. Hemos llegado al estadio, construido en el siglo V a.C., en el que tenían lugar actuaciones musicales, competiciones gimnásticas y ecuestres. A partir del año 582 a.C. tuvieron lugar las pruebas píticas, primero cada 8 años y luego cada 4, en el tercer año de cada Olimpiada, que involucraban a todo el mundo panhelénico y que antes de la construcción del estadio se desarrollaban en el valle de Crisia. Como testimonio de las pruebas que se celebraban en honor a Apolo, muchos autores han descrito juegos, magníficos atletas y soberbios caballos. El auriga de bronce de 1,80 m de altura, que probablemente representa a Polizalo o a su hermano Gelón, tirano de Gela, ambos vencedores de pruebas hípicas, es una de las obras de arte encontrada en las excavaciones de Delfos. El dibujo nos muestra una reconstrucción obtenida a partir de los fragmentos recuperados. Esta obra está también conservada porque fue sepultada por el terremoto del año 373 y si bien no pertenece a ninguna escuela escultórica famosa, su belleza es asombrosa si tenemos en cuenta la fecha de su realización, en la época arcaica. La cinta que recoge los cabellos del auriga simboliza la victoria recién obtenida. Los pies y el rostro son sus partes más bellas. El artista quiso dar al atleta, con la boca entreabierta y la mirada fija, el significado de la victoria ya alcanzada. Entremos en el Museo de Delfos para admirar las obras maestras descubiertas en las excavaciones. Estas excavaciones dieron comienzo en 1892 a manos de la Escuela Arqueológica Francesa, que aún hoy trabaja en los asentamientos con la colaboración de las autoridades helénicas. Aquí se realizó una obra casi única en su género. Sobre las ruinas de la ciudad se había construido el poblado de Castri, que fue expropiado y reconstruido al oeste del santuario, su actual ubicación. El trabajo fue largo y difícil, y las fichas de identificación de las obras, casi todas ellas reunidas en el museo, a menudo no citan dónde estaban colocadas originalmente, pero nos hacen comprender que los tesoros de Delfos, descritos por Pausanias y Heródoto, debían ser realmente extraordinarios si tenemos en cuenta que lo poco que se ha recuperado es sumamente valioso. Lo cierto es que nos hubiera gustado ver las 9 estatuas de bronce de Fidias, o el legendario trono del rey Midas, o el león áureo de Creso, con sus 117 plintos áureos en la base. Pero, incluso sin estos tesoros,
lo que aquí se conserva nos obliga a un emocionado silencio. En el año 168 a.C., los romanos del general Emilio Paulo derrotaron al rey macedonio Perseo en Pydna, y desde aquel momento el santuario se sometió a Roma y obviamente dejó de intervenir con sus oráculos en los acontecimientos políticos de las ciudades helénicas y de ejercer cualquier tipo de influencia. Durante otros 4 siglos siguió emitiendo sus oráculos a la población, incluso a la romana, que creía en las pitonisas y en el dios Apolo, aunque perdió casi todos sus tesoros a causa de las muchas vicisitudes históricas de las que fue protagonista. A pesar de ello, su historia y sus bellezas siguen fascinándonos y hoy en día los peregrinos del arte, de la historia, de la arqueología, ascienden hasta Delfos para extasiarse ante sus bellezas. Queremos concluir nuestro relato con las palabras del que tal vez fue el último oráculo de las pitonisas y de los sacerdotes al enviado de Juliano el Apóstata, el emperador que intentó reanimar la religión pagana. Decid al rey: se han derrumbado los hermosos patios. Febo ya no tiene cabaña, ni laurel adivino, ni fuente parlante. Incluso el agua profética está apagada. A los pocos días de su nacimiento, Apolo, dios de la poesía, de la música y médico de los dioses, partió de la isla de Delos en busca de una localidad donde construir su templo. Tras haber visto distintos lugares, llegó a la garganta de Castalia. Esta es la historia de un gran medio de comunicación de masas que muy a menudo estuvo influido por la política. No vamos a hablarles de la televisión, sino que vamos a contarles la maravillosa historia de una ciudad santuario que a lo largo de casi 1000 años influyó con sus oráculos en la vida de los pueblos que habitaban la península griega y otras tierras. La historia de un dios que quiso erigir su santuario en el centro del mundo, desde donde poder revelar a los hombres el destino que los dioses les había reservado. Empezaron a desvelar a los hombres los secretos de su destino. Esta es la leyenda que atribuye a Apolo la fundación del oráculo de Delfos. Pero como la historia ha demostrado, detrás de toda leyenda hay un fondo de verdad. Delfos se encuentra en la provincia de la Fócida, en la ladera del monte Parnaso, a 570 metros sobre el nivel del mar. Desde la ciudad, aún hoy se sigue dominando el puerto de Itea. Entre las dos inmensas rocas, llamadas Fedriadas, pasaba la única carretera que iba hacia el norte, a Tesalia y Macedonia, y desde allí hasta el rico oriente. Al sur, en la otra orilla del Golfo de Corinto, se extiende el Peloponeso, y al suroeste, el Ática, en la que se encuentra, y allí, entre dos enormes y magníficas rocas, se encontró una ciudad llamada Delfos.
Los habitantes del lugar adoraban a la diosa Gea, diosa de la tierra. Del suelo sagrado de su santuario emanaban humos que embriagaban a hombres y a animales y convertían a las mujeres en adivinas del pensamiento de los dioses. Pero para Apolo no fue fácil convertirse en soberano de la ciudad y erigir su templo en ella. Custodiando el santuario de Gea había un monstruo, la serpiente Pitón, nacida de la tierra. Apolo mató a la Pitón con flechas lanzadas con su arco y erigió su santuario sobre el templo de la diosa. Por eso recibió el sobrenombre de Pitio, y pitonisas fueron las vírgenes que mediante el oráculo de Apolo encuentra Atenas. Se trataba en definitiva de un cruce de caminos perfecto para edificar un santuario. En los estratos más profundos del santuario de Apolo se han encontrado estatuillas de terracota de la época micénica que pueden fecharse entre los siglos XV y XI a.C. y que representan a una divinidad femenina, quizás la diosa Gea. Por otra parte, a raíz del hallazgo de algunas estatuillas de bronce que representan figuras masculinas, se ha podido demostrar que entre los siglos XI y IX a.C., el culto se inclinó a favor de Apolo. Parece que los primeros sacerdotes del templo fueron cretenses, y se dice que el dios, habiendo adoptado la forma de un delfín, obligó a la nave de unos comerciantes que habían partido de Gnosos